después de haber hablado sobre diversos temas de política internacional y nacional, vamos a hablar sobre economía y sobre un tema específico dentro de la economía en el que no estamos dando resultados brillantes, que es el de la competitividad regional. Y los datos que tenemos sobre esto proceden del último índice de competitividad regional del Perú, año 25. Hemos invitado para que nos explique cómo se hace este índice y qué conclusiones más importantes hay que sacar de él a Rubén Guevara, que es el director general del Centrum de la Universidad Católica, es decir, el Centro de Estudios de Posgrado de Negocios y Actividades y Disciplinas Afines. Señor Guevara, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando. Explíquenos, por favor, ¿quién elabora este índice de competitividad regional? ¿Cuáles son las regiones que han retrocedido en este índice y por qué? Bueno, el índice es elaborado por Centrum PUC desde hace ya 10 años y es producto de una serie de investigaciones que hemos hecho anteriormente sobre competitividad, tanto a nivel de país como a nivel de empresas. Y este mide específicamente competitividad de las regiones. Y para poder medir bien, lo que hemos hecho es subdividir el país no en las 24 regiones políticas que tenemos, sino en 26, porque a Lima la dividimos en 3. A Lima, digamos, metropolitana, región, sí, Lima metropolitana, regiones, Callao y Lima provincia. Y eso nos da un total de 26 regiones. Es decir, 23 más Lima dividida en 3 partes, ¿no? Y el índice de este año lo que refleja es que a partir del 2022 hemos empezado a retroceder fuertemente en la competitividad regional, región por región, todas, casi sin excepción, ¿no? Incluida Lima. Incluida Lima. Y en los 2 ejes que más hemos retrocedido tenemos 5 pilares: infraestructura, economía, empresas, personas y gobierno, ¿ya? Y en empresas y personas hemos retrocedido bastante. En infraestructura siempre hemos estado muy mal. Esa es la parte del índice que refleja una precariedad extrema realmente en temas de infraestructura. Pero además que se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene. Se mantiene en el tiempo y a través de los estudios que se hacen. Ahora, interesante lo que nos dice sobre los retrocesos más significativos desde 2022. Permítanos ir a la pausa para luego regresar e insistir en esto que ha sido revelador, ¿no? Sobre todo que ha encendido las alarmas porque ha ocurrido en los últimos años. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales o cómo se puede materializar y explicar este retroceso? 9:31, momento de los titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias. Continuamos conversando en Ampliación de Noticias a las 9:39 con el director general de Centrum, Rubén Guevara, a propósito de los resultados del índice de competitividad. Y él hablaba de un retroceso, de un retroceso general, pero mencionó 2 aspectos sobre los cuales había que insistir en su respuesta, pedirle que sea un poquito más específico, desde el año 2022, además, que llaman la atención o que han llamado la atención de quienes elaboran el estudio. Sí, estos 2 pilares son empresas y economía. En el tema de las empresas hay muchas razones, pero las principales tienen que ver con el ambiente de negocios. Se ha deteriorado un poco. Sabemos que temas como, por ejemplo, la inseguridad pública inciden en la decisión de inversión de un inversor. Temas como la estabilidad jurídica. Ha habido un tema de leyes que se han ido cambiando, algunas con muy poco análisis y que están teniendo efecto en ese ambiente de negocios que tiene que ser estable. Falta de predictibilidad, diría usted. Podría ser, sí, la previsibilidad se ha deteriorado un poco, es cierto, es parte de eso. Temas como, por ejemplo, la inestabilidad política, que si bien es cierto que ha afectado muy poco macroeconómicamente hablando, siempre afecta el ambiente de negocios de cierto modo, ¿no? La gobernanza, en Perú sabemos que tiene que haber un equilibrio tanto constitucional como entre gobierno central, gobierno regional, gobierno local y las funciones y competencias que cada una de estas instancias tiene, y eso pues se siente que está débil también, se ha debilitado, ¿no?
Y por el otro lado hay aspectos mundiales que han afectado un poco. Perú ahora, para poder exportar a Estados Unidos, tiene que pagar un arancel, no lo teníamos. Teníamos un tratado de libre comercio que nos permitía exportar sin pagar nada. Ahora hay que pagar 10% en la mayoría de los productos. Eso afecta, por un lado, la rentabilidad en las empresas, y en algunos casos afecta mucho, porque 10% es bastante, ¿no? Sí. Y por el lado de la economía en general, los mismos factores afectan, obviamente, el tema de gobernanza, el tema de estabilidad jurídica, el tema de las instituciones débiles, tanto a nivel de los poderes del Estado como a nivel regional. Y un tema adicional que afecta bastante es la rotación del talento humano. Hay mucha rotación de talento humano en las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como regional y local. Cambia el ministro o cambia el presidente regional o el alcalde. En el caso de los presidentes regionales se podría, no sé, creer que la estabilidad es mayor, porque lo que hemos visto sí es una alta rotación de ministros, sobre todo en el periodo que usted señala, ¿no? Y eso hace que cambie la gente de confianza, cambien funcionarios que dirigen, viceministros por lo pronto, en muchos casos, no digo en todos, pero a nivel regional también se ve esa alta rotación de gobiernos regionales. Bueno, no de los gobiernos regionales, pero sí, claro, sí de personal. De funcionarios, del personal, sí, del equipo de trabajo. Sí, hay cierta rotación, que es bien importante, y en algunos sectores, por decir educación, por decir salud, son centrales, que haya estabilidad, ¿no? Que haya estabilidad. Sin duda. Doctor Guevara, nos ha hecho una lista bastante severa y un poquito desalentadora sobre los retrocesos que hemos vivido. Y sin embargo, hay algunas regiones que han mejorado en su competitividad. ¿Cuáles son y por qué? Bien, en general Perú tiene una dicotomía que no es nueva, y es que lo macroeconómico de alguna manera ha logrado estar disasociada con lo político. Y eso ha hecho que, si bien hay inestabilidad política, e inclusive en los últimos años mucho más de la usual, estaba recordando ahorita temprano que en 10 años hemos tenido 8 presidentes. Sí. Ministros, como Mávila ha dicho, sí, son cientos, son centenares de ministros los que han cambiado, ¿no? Uh-huh. Pero macroeconómicamente, de todas maneras, andamos bastante bien. Y esto en parte se debe a la fortaleza que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, que es una roca de Gibraltar, digamos, ¿no? Es decir, el Banco Central de Reserva del Perú ha estado clasificado ahí en los top mejores del mundo por varios años, y eso le da confianza a la economía, ¿no? en general. Un Ministerio de Economía también bastante fuerte, muy profesionalizado. Aunque debilitándose también un poco en ciertos momentos, ¿no? Sí, sí, pero son, digamos, excepciones. En general, si usted toma la trayectoria y toma el efecto, digamos, a mediano y largo plazo del Ministerio, ha sido positivo, ¿no? ¿Pero cuáles son entonces esas regiones que han mejorado su competitividad? Mejorado, Moquegua es la única que está allí arriba siempre. Y eso es algo sorprendente, que de los 5 pilares, Moquegua está en el top 1 en uno de ellos, y está en segundo lugar en 3, y un poquito más abajo en el quinto pilar. Vamos a hacer una pausa, vamos a tratar de gozar de esta información positiva que nos ha dado, y después de la pausa nos explicará cuáles son el orden de esos 5 factores que ha permitido que Moquegua, que es una región pequeña, que tiene poca población rural, hay que también destacar eso, ¿no? Y que sin embargo en otros campos también, como la educación, destaca en el Perú. Vamos a hablar sobre eso con el director de Centrum de la Católica, el doctor Guevara. Son las 9:53, estamos conversando con el director de Centrum, que es la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad Católica, el doctor Rubén Guevara, y debía explicarnos, además de Moquegua, qué otras regiones han mejorado su competitividad, pese a que la tendencia general de la competitividad regional está en baja. Pero hay sorpresas. Por ejemplo, respecto de la anemia, de pronto hay regiones como Huancavelica que han mejorado admirablemente la anemia.
en porcentajes muy significativos. Y otros que esperaba uno que mejore, no lo hace. Igual, por eso queremos que nos hable sobre las regiones del Perú, sobre todo las regiones costeras que se han beneficiado de un boom de la agroexportación. Eso significa que esos grandes logros agroexportadores no se traducen en más competitividad general para la región. Sí, ahí lo que también ocurre es que pareciera que hay dos rieles que van algo separados, no totalmente separados, y es la competitividad de ciertos sectores como sectores y la competitividad regional, que es la que medimos en este caso, ¿no? Y le menciono 3 sectores. Minería en Perú es muy competitiva. Tecnología de punta, gestión de primera, talento humano el mejor que se puede encontrar en el mercado. Y de hecho Perú es una de las potencias mineras del mundo actualmente, ¿no? Ocurre igual con agroexportaciones. Agroexportaciones, Perú tiene la tecnología más avanzada que nos podamos imaginar. Y es aquella que convierte el desierto en un jardín que produce más de 8.000 millones de dólares en exportaciones, digamos, si incluimos algunos otros agregaditos ahí, ¿no? Y con altísimos niveles de productividad, ¿no? Y el otro tema en el cual, por lo menos en ciertas ciudades es muy competitiva, es la construcción. Perú ya es capaz de construir edificios de más de 20 pisos en tiempo récord. Eso implica que está usando tecnología avanzada, y por lo tanto es muy competitivo en ese sector también, ¿no? Pero ¿qué ocurre del otro lado? Ese es el vaso medio lleno y tenemos muchas cosas también, muchas cosas más positivas. Gastronomía es otro sector que es competitivísimo. Es más, yo le diría, si los rankeáramos de primero a cuarto, la gastronomía posiblemente esté allá arriba, ¿no? Y no solamente porque es innovadora, es única, se ha diferenciado enormemente de todo el resto de la gastronomía del mundo. La gastronomía peruana tiene su marca propia, sino también porque los rankings así lo dicen. Los restaurantes peruanos están en los top 50 del mundo, tenemos un buen número y hemos logrado 2 número 1 del mundo. Pero ¿qué ocurre del otro lado? Una economía informal muy fuerte, una economía ilegal cada vez más fuerte. Y eso, quieras o no, pues afecta la competitividad porque... Además, en 2 de los sectores que usted ha destacado, minería y construcción, por ejemplo, ¿no? Conviven, digamos, este desarrollo y esto que usted destacaba como sectores sumamente competitivos con también una informalidad muy grande. En paralelo, la minería, por ejemplo, y la construcción, la autoconstrucción, que está tan difundida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que dentro de la construcción tenemos también matices, desde la construcción en los principales distritos de Lima, Arequipa y las grandes ciudades del país, Trujillo, por ejemplo, y estas empresas que tienen múltiples proyectos, y el otro extremo que es la autoconstrucción. Claro. Sí. Entonces ahí el número de matices que hay, yo diría que es enorme. No, claro, grande, pero el tema, como usted, me pongo a pensar en lo que usted decía al inicio, que hay una constante de falta de competencia o de competitividad de infraestructura en general. Y de verdad que solucionando la brecha de infraestructura, de vínculo en un territorio complejo como el del Perú, el nivel de competitividad en general del país y de muchas regiones podría elevarse fácilmente si hubiera mayor conectividad, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Entonces, esa evolución favorable, digamos, ese alto nivel, ese alto estándar de la construcción, es irónico que conviva con una falta de conectividad al mismo tiempo. Sí, pero lo que ocurre es que este modelo es muy típico de Perú, que tenemos una parte formal muy fuerte, como dije, en estos 4 sectores muy competitiva, pero un degradé hasta lo más informal que uno se puede imaginar, ¿no? Y eso es muy típico del país, y donde vamos lo encuentra. En Lima metropolitana lo encontramos, en cualquier ciudad del interior lo encontramos, dentro de regiones lo encontramos. Comparemos, por ejemplo, Lima metropolitana de Lima regiones. 2 mundos distintos. Ahí nomás tiene una gran brecha, ¿no? Y claro, una gran parte de esto se debe a que carecemos de infraestructura de transporte de todos los tipos.
Comparémonos por un ratito con Brasil, que está aquí al lado, ¿no? En Brasil hay autopistas que comunican todas las capitales de los estados de Brasil, con autopistas de doble carril por lo menos, de ida y vuelta, hasta las más remotas que están aquí cerca de Perú, ¿no? Es más, hasta Río Branco, que está aquí cerquita de Puerto Maldonado. Nosotros no tenemos eso todavía. Y dentro de las regiones, es decir, dentro de los estados en Brasil, hay una red bien desarrollada de carreteras y en algunos casos de puertos fluviales, ¿no? Y si nos vamos al tema energético, nos vamos al tema de internet, nos vamos al tema de red de agua potable o de agua industrial o saneamiento. Bueno, en todo caso nos alegra parecida. saber que está Centrum y que usted está a la cabeza de Centrum, doctor Rubén Guevara, para que haga estudios rigurosos y nos diga la verdad, lo que está pasando con la economía, no solamente la macroeconomía, sino el impacto en cada una de las regiones. Y eso que no hemos hablado sobre corrupción ni sobre la volatilidad política. Veo que su colega Torne dice en la carátula de gestión del día de hoy que el deterioro de la estabilidad jurídica ha socavado nuestra capacidad de crecimiento económico. Esos temas quedan para la próxima visita que nos haga, que la deseamos pronto. Muchas gracias por estar acá y muy buenos días, doctor Guevara, y mucho éxito en Centrum. Tengo entendido que hay miles de estudiantes haciendo posgrados ahí que van a engrosar a las personas que conocen de economía y de administración y contribuir con que salgamos de esta baja competitividad que nos ha contado usted hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias.